Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Alejamiento de Dios por Andrew Fuller. Muchos creyentes no se apartan de Dios en un instante, sino lentamente, casi sin darse cuenta. Un día, el corazón arde por las cosas de Dios. Al siguiente, la oración pesa, la palabra ya no conmueve y el alma parece caminar en sombra. Andrew Fuller confronta esta realidad con seriedad y amor pastoral, una advertencia sobre los síntomas del alejamiento espiritual y los peligros que acechan al alma cuando se enfría. Si deseas examinar tu caminar con Dios con honestidad, este mensaje es para ti. Que estas palabras despierten, restauren y vuelvan a encender el fuego de tu corazón. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Pasé por el campo del perezoso, y por la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, todo estaba cubierto de espinos, y ortigas cubrían su superficie, y su muro de piedra estaba derribado. Entonces lo vi, y lo consideré bien. Lo miré, y recibí instrucción. Proverbios 24, 30 al 32. No puedo determinar si la época actual es peor que otras que la han precedido. Pero esto es manifiesto. Abunda no solo en infidelidad y libertinaje, sino también en un gran número de personas relajados entre los cristianos profesantes. Es cierto que hay algunos eminentemente celosos y espirituales, tal vez tanto como en casi cualquier período anterior. La preocupación desinteresada que ha aparecido por la difusión de la cristiandad evangélica es sin duda un rasgo esperanzador de nuestros tiempos. Sin embargo, no es menos evidente que otros se conforman en un triste grado a este mundo en lugar de ser transformados por la renovación de sus mentes. Incluso entre aquellos que conservan una decencia de carácter, muchos se hunden en una tibieza laodicena. Apocalipsis 3:14 al 22. Muchos se están alejando continuamente de Cristo, ya sea totalmente para no caminar más con Él o parcialmente para deshonrar grandemente su nombre. ¡Ay, cuántas personas de esta descripción se encuentran en nuestras congregaciones! Si solo revisamos el progreso de las cosas durante los últimos 20 o 30 años, veremos que muchos de los que alguna vez hicieron una buena obra por el reino de los cielos ahora han caído presa de las tentaciones del mundo. Como las flores en primavera, durante un tiempo despertaron nuestras esperanzas, pero luego pareciera que una plaga ha caído sobre ellas. La flor ha subido como el polvo, y la raíz en muchos casos parece ser podredumbre. Isaías 5:24. Es una rama importante de la obra de un pastor fiel, fortalecer a los enfermos, sanar a los enfermos, vendar a los quebrantados, hacer volver a los descarriados y buscar lo perdido. Si estas páginas cayeran en manos de algunos de los descritos anteriormente y contribuyeran en algún grado a su recuperación de la trampa del diablo, el escritor será ampliamente recompensado. Es un placer rescatar a cualquier pecador del error de su camino, pero mucho más a aquellos de quienes alguna vez pensamos favorablemente. El lugar que antes ocupaban en nuestra estima, en nuestras esperanzas y en nuestras actividades sociales, parece ahora una especie de abismo que solo podrá colmarse con el regreso del que se ha alejado. Si un hijo se aleja de la casa de su padre y se hunde en el despilfarro y la ruina, el padre puede tener otros hijos y amarlos. Pero ninguno de ellos puede curar su herida, ni nada puede satisfacerlo, excepto el regreso de aquel que se había perdido. Ahora sobre la naturaleza general y las diferentes especies de apostasía, diré, toda apostasía de Dios se origina en un alejamiento del corazón de Él. En esto consiste la esencia y el mal del mismo. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te reprenderán. Conoce, pues, y mira qué cosa mala y amarga es que has dejado a Jehová tu Dios, y que mi temor no está en ti, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Jeremías 2:19. Pero los grados de este pecado y los modos en que opera son diversos. El retroceso de algunos es total. Después de haber hecho profesión de fe verdadera, apostatan de ella. Soy consciente de que es común considerar a un descarriado como un buen hombre, aunque esté en mal estado de ánimo.
Pero las Escrituras no limitan el término a esta aplicación. Aquellos a quienes se dirige el pasaje que acabamos de citar no tenían el temor de Dios en ellos, lo que nunca se puede decir de un buen hombre. Es cierto que la reincidencia siempre supone una profesión de verdadera fe, pero no supone necesariamente la existencia de la cosa profesada. Hay una recaída perpetua y un retroceso para perdición. Jeremías 8:5 y Hebreos 10:39. Estos personajes fueron Saúl, Ahitofel y Judas. Muchas personas han rechazado en gran medida la práctica de la fe, y sin embargo se consuelan con la idea de que serán llevados al arrepentimiento antes de morir. Pero esto es presuntuosamente tentar a Dios. Quien se sumerja en este abismo o permanezca tranquilo en él, bajo la idea de recuperarse mediante el arrepentimiento, puede encontrarse equivocado. Tanto Pedro como Judas entraron, pero solo uno de ellos salió. Hay motivos para temer que ahora alcen sus ojos atormentados miles de profesantes que en este mundo se consideraban hombres buenos, que consideraban sus pecados como errores perdonables y pensaban que saldarían cuentas con el arrepentimiento. Pero antes de darse cuenta, vino el esposo, y no estaban preparados para recibirlo. La naturaleza y tendencia mortal del pecado es la misma en sí misma, ya sea en un hombre malvado o justo. Hay, sin embargo, una diferencia importante entre el retroceso de uno y el del otro. La del hipócrita surge de que no tiene raíz en sí mismo. Mateo 13:21. Por tanto, es que en el tiempo de la tentación él cae. Pero en el cristiano sincero se aprecia la raíz de la rama y su caída se debe a descuido o negligencia en los deberes santos. El primero, al volverse atrás, retoma el rumbo que siempre prefirió su corazón. Este último, aunque en lo que hace no es del todo involuntario, pues entonces sería inocente. Sin embargo, no es con el pleno o perfecto consentimiento de su voluntad. No peca voluntariamente, lo que hace no lo permite. Va en contra de la disposición habitual de su alma. No es el mismo, como diríamos, al actuar así, hay una lucha en su alma. Finalmente, el primero, si no fuera por el remordimiento de conciencia que puede seguir persiguiéndolo y perturbando su paz, estaría en su elemento al haberse deshecho por completo de la religión. Pero este no es el caso con el otro. Una vida de desviación y distanciamiento de Dios no es su elemento, ni puede disfrutar de ella. Esta diferencia se ejemplifica notablemente en los casos de Saúl y David. La fe del primero nunca parece haberle encajado. Continuamente actuaba de manera extraña y malvada, y al poco tiempo su pecado lo tiró a un lado. Y si además hubiera podido olvidar y vivir sin temer las consecuencias de sus actos, sin duda habría sido mucho más feliz de haberse deshecho de todo impulso de la fe en él. Pero cuando éste pecó, fue como el cuervo que salió del arca y no volvió más. Pero en el caso de David, y en el creyente verdadero, es como la paloma que no pudo encontrar descanso para la planta de su pie hasta que regresó. Los Salmos 32 y 38 expresan la miseria de su mente hasta que confesó su pecado y obtuvo misericordia. Pero sea cual sea la diferencia que haya entre un alejamiento parcial y total de Dios, será difícil, si no imposible, que la parte misma en ese momento lo perciba. Mientras un hombre continúe en un estado de reincidencia, la realidad de su fe debe seguir siendo incierta. Puede que no esté sin esperanza, ni debería estar sin miedo. Las Escrituras no saben nada de ese tipo de confianza que hace que los hombres sean ligeros en sus pecados. Pablo dudaba de los Gálatas, y ellos deberían haber dudado de sí mismos. Las especies de reincidencia son varias. Unos respetan superficialmente la doctrina, mientras otros ni siquiera la practican, pero todas son operaciones de un corazón que se aparta del Dios vivo. En algunos, un espíritu de reincidencia aparece por primera vez mediante el abandono de la doctrina evangélica. Cuando la verdad se trata simplemente como una cuestión de especulación o como una opinión sin gran importancia, no se retiene, y cuando este es el caso, se abandona fácilmente. Si un libro plausible a favor del deísmo, o cualquiera de esos sistemas vanos que casi se acercan a él, se interpone en su camino, están dispuestos a ceder. Y al leer la representación por segunda vez o conversar con una persona que la favorece, naufragan en su fe y son arrastrados a las rocas de la infidelidad. Tal fue el proceso en los días de los apóstoles.
Aquellos que no recibieron el amor de la verdad fueron abandonados para creer la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Si estas desviaciones de los principios evangélicos se examinaran de cerca, se encontraría que fueron precedidas por un descuido de la oración privada, la vigilancia, la confianza en uno mismo y el olvidarse de caminar humildemente con Dios. Y cada uno puede percibir que les siguen efectos similares. Algunos de los que han abrazado el sistema sociniano, quienes profesaban creer en el Dios de las Escrituras, pero negaban el pecado original y el aspecto sustitutivo de la expiación, han reconocido que desde que abrigaron esos puntos de vista, habían perdido incluso el don de la oración. Quizás podrían redactar y leer un discurso a la deidad, pero no podían orar. Donde se abandonan los principios del Evangelio, el espíritu de oración y de todo caminar cercano a Dios se irá con ellos. Se cree que la confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que nuestro Señor denomina la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Estamos seguros de que la creencia en este artículo de fe fue requerida como una especie de prueba del cristianismo. ¿Y quién puede mirar con atención el mundo cristiano y no percibir que continúa siendo una especie de piedra angular de la edificación? Si esta cede, la tela se cae. Los retrocesos de esta naturaleza son infinitamente peligrosos. El que abandona la práctica santa tiene que trabajar contra las protestas de la conciencia. Pero el que se atreve a pensar a la ligera en el pecado y mezquinamente en el Salvador, que es lo que todo falso sistema de religión enseña, ha hecho mucho para silenciar las acusaciones de este desagradable texto. Está en buenos términos consigo mismo. El desorden de su alma es profundo, pero es de naturaleza halagadora. El declive de la religión seria en él no es menos evidente para los demás que el de la Constitución debido a un frenético consumo. Sin embargo, como es común en tales casos, el propio partido piensa que le irá bien. En resumen, la luz que hay en él es oscuridad. Mateo 6:23. Y esta es la mayor de todas las tinieblas. En otros, a un alejamiento del corazón de Dios le sigue una caída en alguna grave inmoralidad. Hay casos en los que una mala conducta repentina de este tipo ha sido anulada para despertar la mente de su estupor y despojarla de su confianza en sí misma. Así fue manifiestamente con el apóstol Pedro. El tropiezo de tales personas no es que deban caer, sino más bien que se mantengan con mayor cuidado y firmeza. Pero el mayor peligro surge en aquellos casos en los que alguna concupiscencia de la carne ha obtenido gradualmente predominio sobre el corazón, de modo que cuando el sujeto cae ante los ojos del mundo, solo parece ser lo que ha estado durante mucho tiempo, secreto. Y el primer paso en falso que da, en lugar de alarmarlo y provocar que se haga a un lado para llorar amargamente, no es más que el preludio de una sucesión de otros pecados. Esta no es la caída de quien está alcanzado en una falta, sino de quien está atrapado en la red de sus propias corrupciones. Un pecado prepara el camino para otro, como el insecto envuelto en la telaraña, pierde todo poder de resistencia y cae presa del destructor. Algunos han hecho sacrificios a la borrachera, no por haber sido superados en un solo acto de embriaguez, sino por contraer el hábito de beber en exceso. Primero, fue consentido en privado, tal vez bajo algún problema externo, en lugar de llevarlo a un trono de gracia. Al poco tiempo, sus exigencias aumentaron. Al final, ya no se pudo mantener en secreto. La razón fue esclavizada al sentido y el cristiano se hundió por debajo del suelo. Otros se han entregado a la impureza, intimidades que pueden haber surgido nada peor que unas pocas familiaridades inadecuadas. Sí, que en algunos casos se han originado en la religión misma, han sido conocidas a través de las propensiones corruptas del corazón humano, que convierte en veneno todo lo que toca, para producir los efectos más fatales. Pasiones de este tipo, una vez encendidas, pronto poseerán toda el alma. No dejan lugar a nada que se les resista, no solo consumiendo todo deseo espiritual y pensamiento santo, sino también desterrando de la mente incluso los dictados sobrios de la razón, reduciendo los personajes más exaltados al rango de incrédulos en Israel. Cerca de estas rocas mortales del retroceso espiritual, se ven muchos restos de naufragios flotantes y, entre estas arenas movedizas, se ven muchos que alguna vez pidieron el refugio de la vida eterna. Otra forma en que opera muy a menudo el alejamiento de Dios es mediante el amor al mundo.
No es raro que personas que alguna vez parecieron celosas, afectuosas y devotas de Dios, cuando llegan a establecerse en la vida y a dedicarse a sus ocupaciones necesarias, pierdan todo amor por la Dios y no se deleiten en Él. Hay quienes incluso no se deleitan, sino solo en amontonar y ahorrar dinero. Es cierto que esto no es generalmente considerado por el mundo como algo deshonroso. Por el contrario, siempre que seamos justos en nuestros tratos, se considera una señal de sabiduría. Se dicen a sí mismos, los hombres te alabarán cuando te hagas bien. Este, dicen, es un hombre discreto y que sabe aprovechar la mayor oportunidad. Sin embargo, las Escrituras son muy decisivas contra tales personajes. Este es el pecado que denominan la concupiscencia de los ojos. Se describe que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es digno de mención especial que cuando nuestro Señor había advertido a sus seguidores a guardaos de la avaricia, Lucas 12:15, el ejemplo que da de este pecado no es el de alguien que era un saqueador de los bienes ajenos, de propiedad, un traficante injusto o un opresor de los pobres, sino de un hombre rico cuya tierra produjo mucho. Su único objetivo parecía ser, primero, adquirir una buena fortuna y luego retirarse de los negocios y vivir a gusto. Este también parece ser el carácter bendecido por los hombres malvados, pero aborrecido por Dios. Un hombre que trata injustamente a los hombres no obtiene su bendición, sino su maldición. Los hombres, en general, solo se consideran a sí mismos. Por lo tanto, mientras una persona los trate con justicia, no les importa cuál sea su conducta hacia Dios. Además, muchos han hecho sacrificios no solo por el amor al mundo, sino también por la conformidad con él. No son lo mismo, aunque frecuentemente se encuentran en la misma persona. El objeto de uno es principalmente la adquisición de riqueza. El otro respeta la manera de gastarlo. Esto es a menudo mezquino. Quiere hacer una buena figura y parecer gente de moda. El primero es los deseos de los ojos. Este último es el orgullo de la vida. No necesitamos afectar la singularidad en cosas indiferentes, pero dedicarse a la búsqueda de una apariencia elegante no es solo una indicación de una mente vana y pequeña, sino que ciertamente es inconsistente con avanzar hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El deseo de aparecer ha arruinado a muchas personas en sus circunstancias, más en su carácter y sobre todo en su alma. Podemos enorgullecernos de poder dedicarnos a estas cosas y ser religiosos al mismo tiempo, pero es un error. La vanidad de la mente, que ellos aprecian, devora todo lo que es de naturaleza humilde, seria y santa, convirtiéndonos en presa fácil de la tentación cuando se nos pide que hagamos lo que otros hacen en algo malo. El gobierno de un cristiano es la voluntad revelada de Dios y, cuando las costumbres del mundo van en contra de esto, es su deber resistirlas, aunque al hacerlo tenga que resistir a una multitud, sí, y a una multitud de gente elegante. Pero si ambicionamos sus aplausos, no podremos soportar el desprecio que una singularidad de conducta provocará en nosotros. Por lo tanto, o seremos arrastrados corriente abajo por el curso de este mundo y caeremos en el golfo de la perdición. O, si se encuentra algo bueno en nosotros hacia el Señor Dios de Israel, será casi imperceptible e inútil. En resumen, tales personas ciertamente se encuentran en un estado de reincidencia, ya sea que alguna vez se recuperen de él o no. El caso de los laodicenos parece ser el más cercano al de ellos de cualquier cosa que se me ocurra en las Escrituras. No eran ni fríos ni calientes, ni amigos decididos de Cristo, ni sus enemigos declarados. No podían renunciar al mundo en pos de Cristo, pero tampoco podían dejar el mundo en paz. Se envanecieron en vano con la noción de su riqueza, su sabiduría y sus galas, diciendo: «Soy rico y he aumentado en bienes, y no tengo necesidad de nada». Pero en el relato del testigo fiel y verdadero eran pobres, desdichados, miserables, ciegos y desnudos. Semejante decisión debería hacernos temblar ante la idea de aspirar a imitar a la gente del mundo. Ahora los síntomas de un espíritu retroceso. El apóstol Pablo habla de cierto estado mental que temía encontrar en los corintios, el de haber pecado y no arrepentirse de sus obras. Esto es lo que denomina a un hombre reincidente, y que, mientras continúa, lo priva de cualquier fundamento escritural para concluir que está interesado en alcanzar la misericordia. ¿Cuáles son los síntomas particulares de este estado mental? Es el objeto de nuestra presente investigación.
Si nuestro alejamiento del Señor ha resultado en alguna mala conducta exterior, no hay necesidad de investigar las pruebas de ello, ya que la cosa habla por sí sola. Pero si sus operaciones han sido actualmente solo internas, la investigación puede ser muy necesaria para que podamos familiarizarnos con nuestra condición y que la enfermedad pueda curarse antes de que termine sus operaciones. Además, aunque puede estar fuera de toda duda que hemos pecado, puede ser una cuestión de incertidumbre si nos hemos arrepentido o no. Si imaginamos que lo hemos hecho cuando no lo hemos hecho, las consecuencias pueden ser de la naturaleza más grave. Tengamos entonces en cuenta las siguientes observaciones. Primero, si los deberes cristianos se cumplen más por costumbre o conciencia que por amor, nunca debimos haber sabido qué es la verdadera religión, o en gran medida hemos perdido el espíritu de ello. Es posible que no hayamos sido culpables de ningún mal externo particular, como para haber caído bajo la censura del mundo o incluso de nuestras conexiones más cercanas. Y sin embargo, hemos perdido hasta ahora el espíritu de religión, como para estar realmente en un estado de reincidencia. Los ejercicios de oración, lectura de las Escrituras, oír la palabra y dar algo a los pobres pueden mantenerse en forma y, sin embargo, ser poco o nada más que un formalismo. La iglesia de Éfeso no fue acusada de ninguna mala conducta exterior en particular, pero habían dejado su primer amor. Sin embargo, cuando este sea el caso, se descuidarán muchas cosas, especialmente aquellas partes del deber que no caen bajo la mirada de las criaturas. Se supone que la iglesia a la que acabamos de referirnos se había relajado, si no en la ejecución real, al menos en la manera de realizar sus ejercicios espirituales. Por lo tanto, se les exhorta a arrepentirse y hacer sus primeras obras. El alejamiento de nuestro primer amor suele ser el primer paso de un retroceso. Quizás, si se supiera la verdad, hay pocas caídas abiertas que no estén precedidas por un alejamiento secreto del corazón del Dios vivo. En segundo lugar, si hemos caído en algún pecado en particular que nos expone a las censuras de nuestros amigos y en lugar de confesarlo con tristeza nos empleamos en defenderlo o justificarlo, es una prueba cierta de que actualmente estamos bajo el poder de ello. Algunos pecados no se pueden defender, pero hay otros que admitirán que se diga mucho en su favor, y es admirable el ingenio con el que los hombres se esfuerzan por encontrar excusas en lo que respecta a sí mismos. Personas que difícilmente se considerarían dotadas de sentido común serán en este caso singularmente perspicaces y discernirán todas las circunstancias que puedan favorecerlas o servir para atenuar su falta. La astucia de la serpiente antigua, que apareció en las excusas de nuestros primeros padres, parece aquí sustituir a la sabiduría. Este espíritu de autojustificación es un síntoma muy peligroso. Mientras continúe, no hay esperanza de que salga bien. Leemos sobre el engaño del pecado, y en verdad es con gran propiedad que se le atribuye engaño. Quizás hay pocas personas que se dedican a justificar sus pecados, pero a quienes primero se les impone o se les hace pensar de alguna manera que son, si no del todo justificables, sí muy excusables. El pecado, cuando lo hemos cometido, pierde su pecaminosidad y aparece como algo muy diferente a lo que era en los demás. La indignación de David podía surgir contra el hombre que había tomado una cordera, mientras que su propia conducta, que era mucho más criminal, estaba cegado. Cuando cometemos cualquier pecado, es común que asuma otro nombre. Por medio de esto, nos reconciliamos fácilmente con él y estamos listos para emprender una reivindicación del mismo. La codicia admitirá defensa bajo el nombre de prudencia, laboriosidad o frugalidad. La conformidad con el mundo puede defenderse como un ejercicio de sociabilidad y buena educación. El resentimiento anticristiano como necesaria autodefensa, como una leve gravedad, como alegría inocente, contiendas malignas, como celo por la verdad. En tercer lugar, aunque no defendemos ni justificamos nuestro pecado con palabras, si continuamos practicándolo, podemos estar seguros de que no nos hemos arrepentido. Todo verdadero arrepentimiento es seguido por el abandono del mal. Donde no se produce este efecto, no puede haber base bíblica para esperar el perdón. Hay pecados, como se observó antes, que no admiten defensa. Si una persona es condenada por ello, no puede hacer otra cosa que reconocer su culpa o al menos guardar silencio. Sin embargo, es posible que no sienta pena por ellos, ni apenas intención de abandonarlos. Cuando Samuel reprendió a Saúl por su rebelión contra el mandamiento del Señor,
asegurándole que Dios lo había rechazado como rey y había dado el reino a un prójimo suyo que era mejor que él. Se sintió confundido y obligado a decir: yo he pecado. Sin embargo, la única preocupación que descubrió fue la de haber perdido su honor. Tan pronto como sospechó quién era su rival, trató de matarlo. Un silencio áspero ante la reprensión y la perseverancia en el mal son signos seguros de un corazón duro e impenitente. En cuarto lugar, aunque debemos abstenernos de la práctica del mal, si es solo un efecto temporal de la convicción, no hay verdadero arrepentimiento. Es muy común que las personas, cuando caen por primera vez en un pecado grave, se sientan avergonzadas y alarmadas, deseen no haber actuado como lo han hecho y decidan no volver a hacerlo. Y esto, aunque el amor del mal sea el mismo y a la primera tentación que vuelve se vuelva a cometer. Sin embargo, se confunde frecuentemente con arrepentimiento. Cuando David perdonó la vida a Saúl y se detectó su malicia infundada contra él, su corazón pareció apaciguarse. Se sintió avergonzado, reconoció su pecado, alzó la voz y lloró, y prometió no hacerlo más. Pero esto no fue arrepentimiento. David parece haberlo sospechado en ese momento, porque no se confió de Saúl, sino que lo subió a la cueva. El hecho justificó su conducta. A la primera oportunidad que se le presentó, Saúl volvió a la locura que había condenado. Una providencia alarmante también puede producir una abstinencia temporal del mal. Cuando los juicios nos alcanzan y la conciencia nos dice que es la mano del Señor extendida contra nosotros por nuestro pecado, la mente queda horrorizada por el miedo y por eso deja de estar en condiciones de perseguir sus designios favoritos. Pero si, tan pronto como se retira la mano apremiante de la providencia, el corazón vuelve como un resorte a su posición anterior, no hay razón para considerar que su depresión temporal contenga un verdadero arrepentimiento. Cuando algún anciano o líder de la iglesia ha caído en algún vicio odioso y desea protegerse de las censuras de sus contactos, a menudo se le oirá decir: me he arrepentido, cuando eso equivale a poco más que la vergüenza, y la vergüenza alarma, como lo demuestra con mucha frecuencia su conducta posterior. De hecho, no es propio del verdadero arrepentimiento hablar de haberse arrepentido, y especialmente con el propósito de evadir una censura fiel. En quinto lugar, aunque debemos abstenernos de la práctica abierta del pecado, y esto por un tiempo, si es simplemente por consideraciones prudenciales o egoístas, podemos estar seguros de que aún no nos hemos arrepentido. Aunque no teníamos espiritualidad ni pretendíamos tenerla, podríamos encontrar varios incentivos para abstenernos de inmoralidades graves. Afectan a nuestros intereses, nuestra salud y nuestra reputación. Es sobre la base de tales principios que los simples hombres mundanos se protegerán contra ellos. Y si actuamos por los mismos motivos, ¿en qué somos mejores que ellos? O si se supone que el temor al castigo futuro tiene alguna influencia sobre nosotros, esto es algo muy diferente del temor del Señor, que es odiar el mal. Y cuando los motivos para abstenernos de cualquier mal sean meramente prudenciales o egoístas, nos abstendremos de muy poco más que aquello que cae bajo la mirada de las criaturas. Nuestra vigilancia respetará poco o nada más que las acciones externas. El cuidado diario de nuestra vida será no cómo agradar a Dios, sino cómo ocultaremos las disposiciones predominantes de nuestro corazón a quienes nos rodean. Una tarea tan difícil como mezquina. Porque todo lo que ocupa nuestros pensamientos y afectos en varias ocasiones, a pesar de nuestro mayor cuidado, se nos escapará. Las miradas, los gestos, la manera de hablar y actuar, así como las palabras y los hechos mismos, delatan lo que predomina en el interior. De ahí que generalmente nos engañemos en estas cuestiones. A menudo imaginamos que nuestro carácter es desconocido cuando es bien conocido. Y si fuera de otra manera, todo queda desnudo y abierto a los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuentas. De esto podemos estar seguros, si bien nuestra principal preocupación es ocultar nuestros pecados a quienes nos rodean, si se nos pide que demos cuenta de nuestra mayordomía, parecerá que hemos pecado y no nos hemos arrepentido de nuestras obras. Es difícil decir en qué se diferencia esto de bajar a la tumba con la culpa sobre la cabeza. En sexto lugar, si nos complace hablar del mal o detenernos en él en nuestros pensamientos, es una señal segura de lo mismo. El verdadero arrepentimiento obra en forma de vergüenza silenciosa y humillación propia.
para que te acuerdes y te avergüences, y no abras más tu boca a causa de tu vergüenza, cuando me apacigüe contigo por todo lo que has hecho, dice el Señor Dios. Cuando los hombres pueden hablar e incluso escribir con ligereza sobre sus malos procederes anteriores, es una prueba segura de que, cualquiera que sea el arrepentimiento que hayan tenido, no se arrepienten en el presente. Aunque no se diga ni escriba nada, si tales cosas ocupan nuestros pensamientos, imaginación y afectos, es más o menos lo mismo. Una mente llena de esto debe carecer necesariamente de esos ejercicios espirituales que nos hacen no ser estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A aquellos que son tales, se los describe adecuadamente como si hubieran olvidado que fueron limpiados de sus viejos pecados. Segunda de Pedro 1:9. Si se piensa en los viejos pecados con nuevo deleite, se reacciona y se persiste en ellos. Cuando este sigue siendo el caso, la culpa de ellos debe permanecer sobre nosotros y puede encontrarse sobre nuestras cabezas cuando bajemos a la tumba. Por último, si jugamos con la tentación o no tenemos miedo de ponernos en su camino o incluso de ser arrastrados a ella, podemos estar seguros de que en este momento no nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Es un dicho casi convertido en proverbio. El que no teme la tentación, no teme al pecado, y el que no teme al pecado debe estar en peligro de ser destruido por él. Sí, después de haber sido arrastrados repetidamente al pecado, al asociarnos a ciertas empresas o ciertas actividades, podemos, sin embargo, volver a encontrarnos con ellos sin temor. No es posible que nos hayamos arrepentido de nuestros actos. Es más, aunque deberíamos temer sumergirnos en la tentación, sí, cuando la providencia nos lleva a tales situaciones y compañías, nuestro corazón se regocija secretamente en ello. Esto no es menos evidencia de nuestro estado impenitente que el otro. El verdadero arrepentimiento no solo nos enseñará a evitar el camino del mal, sino también a ser reacios a todo camino que conduzca a él. Por lo tanto, si caemos en tentación o nos alegramos cuando somos llevados a ella, sin lugar a dudas, estamos bajo el poder de ella. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.